Hayay, hermanos. Bueno, soy Minerva Coronel, hija de Samuel Coronel, de aquí también de la provincia de Cari. Voy a tratar el término indio, bajo la forma de una pregunta, ¿no? Me pregunto, ¿el término indio es tan solo un nombre? ¿Cuáles son las implicancias de ese nombre en nuestra historia? El hermano Atahualpa decía hace rato que nos han impuesto muchas cosas, muchas costumbres, mentalidades con la colonia. Y la historia de nuestro continente, que los indianistas llamamos Abya Yala, es una historia de constantes imposiciones y que se han naturalizado en los 500 años. La siguiente, por favor. Bueno, los nombres tienen su importancia. Como ustedes saben, el Estado Plurinacional de Bolivia, a los pueblos autóctonos de esta región, nos ha denominado ha creado una categoría para denominarnos, ¿no? Y dice que somos los pueblos aymaras, quechuas y guaraníes. Se habla de 36 nacionalidades. No es verdad en la nueva Constitución Política del Estado. Pero ¿cuál es el término para referirse a ese conjunto de pueblos? La Constitución Política actual señala indígenas, pueblos indígenas, originarios y campesinos. Y como podrán ustedes constatar, en esa categoría no figura el término indio. Y esa denominación ha recibido, por supuesto, críticas, han habido reacciones. Hay quienes han dicho que no todos los indígenas son campesinos, ni todos los campesinos son indígenas. Y eso lo voy a desarrollar, no exclusivamente al respecto, pero con la historia del término indio. La siguiente, por favor. Voy a comenzar citando a Fausto Reynaga, su obra ícono, La Revolución India, escrita a fines de los años 60, publicada en 1970. Fausto Reynaga, considerado como el padre del indianismo. ¿Qué decía Fausto Reynaga respecto al nombre indio? Indio es nuestro nombre de 4 siglos. No habíamos llegado todavía, ¿no?, a los 500 años. Colón nos llamó indios y somos eso, indios. Sí, que nos llamó así por error, ignorancia o mala fe, pero fuimos bautizados con ese nombre. Y con ese nombre hemos vivido 4 siglos, dice Fausto Reynaga. La siguiente, por favor. Efectivamente, nos han bautizado con el término indio a todos los habitantes de este continente por un error, el error de Colón, quien a su llegada a una isla del Caribe, Guanaani, ve a sus pobladores que se acercan para ver a los que están bajando del barco y los ve, los describe. Dice, no son ni negros ni blancos, es decir, no son ni europeos, no son ni africanos, porque ellos ya habían tenido contacto, ¿no?, con Asia, con África, y conocían cómo era la gente de esas regiones. Y hace una descripción bastante positiva de los habitantes de esa isla. Pero algo que le llama la atención es que estas personas tienen una cabellera gruesa, frondosa, ¿no?, que su cabellera parecen las crines de la cola de caballo. Y como ustedes sabrán, hoy en día hay un mercado de la cabellera de las mujeres indias de la India.
ese país que se encuentra en Asia, se vende su cabellera porque ellas, bueno, tienen un cuidado, ya es cultural, y Estados Unidos, Europa compran esa cabellera para hacer pelucas. Y nosotros compartíamos esa particularidad con los habitantes de la India, y por eso fácilmente Colón dice: he llegado a la India, y nos llama indios. La siguiente, por favor. Este nombre no ha sido corregido, ¿no? Porque, y es un nombre que se convierte en un nombre general para nombrar a todos. Fausto Reinaga decía: es un nombre que nos ha sido dado por error, pero también decía por mala fe, por ignorancia. Finalmente, todos los europeos o blancos que llegan a instalarse en este continente, ¿no?, adoptan el término indio para nombrarlos. Entonces, estoy citando aquí a unos escritores estadounidenses que se refieren a los indios de Norteamérica, y dicen: indio es un nombre creado por nosotros. O sea, ellos ya asumen, no dicen es el error de Colón, ellos ya lo asumen, creado por nosotros los blancos, no por él, no ha sido creado por el indio, ¿no? Es indio solamente desde hace 500 años, porque durante 25.000 años ha sido un Dakota, ha sido un Shoshone, ha sido un Cherokee. Y hay cientos de otros nombres que podemos citar, dicen estos autores. Y ahí podríamos añadir: durante 25.000 años han sido aymaras, mayas, mapuches, guaraníes. Y la lista sería interminable, nombrando a todos los pueblos de este vasto continente. La siguiente diapositiva, por favor. Y es una categoría colonial, ¿no es verdad? Porque se instaura con la colonia. Y esa ha de perdurar en la República también, ¿no? En el siglo XX, cuando surge la corriente ideológica indigenista, antropólogos, sociólogos y los estados se preocupan del indio, porque el indio que ha sobrevivido a genocidio, etnocidio, enfermedades, es un problema para los estados, y lo llaman el problema indio. Y para solucionar ese problema indio había que definir qué era indio. Entonces, muchos intentan definir lo que es el indio. Toman como criterio el idioma, toman como criterio la vestimenta, ¿no? La siguiente foto, por favor. Y constatan que entre esos que se llaman, a los que llaman indios, no hay pues uniformidad en la vestimenta, no hay uniformidad en el idioma, son culturas diferentes. Entonces, no es eso lo que les une. Y entonces Guillermo Bonfil Batalla, que es un mexicano, escribe en los años 70 el concepto indio, una categoría colonial. Dice: ¿qué es lo que les une a estas personas? ¿Qué es lo que tienen en común? Es pues la relación colonial, ¿no? Como decía hace rato Atahualpa, no se ha llevado a cabo una independencia real, porque siendo colonias, la independencia debería haberla llevado a cabo el colonizado, y no fue así. Como dice el indianismo, los criollos nos han capujado la independencia y han creado sus estados y han continuado con su mentalidad colonialista, que luego se va a llamar ya en los años 60, 70 el colonialismo interno. Entonces es esa relación colonial que es común a todos los pueblos de América. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos la diferencia, ¿no?, de vestimentas. Y el colonialismo, sea de la colonia o de la república,
pues tiene el poder de nombrar al colonizado. No solamente le ha puesto el nombre de indio, sino que también ha puesto nombre a su territorio, le ha cambiado los nombres, ¿no? Ha bautizado a este continente con el nombre de América. ¿Y cuántos aquí en esta región de Tiwanaku, cuántos de los pueblos mantienen sus nombres? Y si mantienen sus verdaderos nombres, ¿no? O si no, mantienen el nombre autóctono y le añaden un nombre de San Tomás. Creo que Pillapi de San Felipe, San José, no sé si hay alguien aquí de Pillapi me podría corregir, pero así van imponiendo nombres porque el colonizador se cree con el poder de nombrar, y los indianistas de los años 80 van a denunciar eso, van a decir, ellos se creen con el derecho de reconocernos, de cambiarnos de nombre, de definirnos como somos, y lo denuncia el indianismo de los años 80. Siguiente, por favor. Pero ese nombre que tiene un origen colonial, ese nombre con el que nos nombran a todos los habitantes autóctonos de este continente, se generaliza. Deviene un nombre, entre comillas, universal. Del castellano indio, el término indio, llega a ser traducido a todos los idiomas. Indian en inglés, andian en francés, Indienes en noruego, indianer en alemán, y así podríamos ir consultando los idiomas que hay en el mundo y todos van a tener su traducción del término indio. La siguiente. Pero eso también va a implicar, ¿no?, que a ese nombre le van a dar un contenido. Y como yo les dije, cuando surgió el indigenismo a principios del siglo XX, se estaban preocupando de definir lo que era un indio, ¿no? Y no se ponían de acuerdo. Sin embargo, por su lado, los diccionarios, ¿no? No vamos a decir exactamente las academias de la lengua, la Real Academia Española, que también toma en cuenta el término indio, pero que divulgan el vocabulario, el léxico, los términos y acompañan, ¿no?, de una explicación del significado de esos términos, se van a encargar de difundir el significado del término indio. Así, un diccionario Larousse de la primera mitad del siglo XX se definía al indio como un descendiente de los antiguos indios americanos. Esa era la definición. En un diccionario Larousse de fines del siglo XX, indio significaba relativo a las poblaciones autóctonas de América y a sus actuales descendientes. Pero no solamente en el idioma español va a ser definido así el indio, sino también en los diccionarios en otros idiomas. Aquí tengo una cita de un diccionario en francés, de finales del siglo XX. ¿Cómo definía indio? Lo voy a traducir: indígena de América, nombre dado por los navegadores del siglo XV que creían haber llegado a las Indias por la ruta del oeste. Está haciendo alusión a Colón, ¿no es verdad? Ahora, un diccionario del siglo XXI, un diccionario en línea en idioma inglés, ¿cómo define a los indios? Dice: Indians son la gente que ha vivido en el norte, en el centro y en Sudamérica antes de la llegada de los españoles, o también la gente que está relacionada con esos pueblos. Es de esa manera, ¿no?, que se ha universalizado el término indio, pero también su definición. La siguiente, por favor. Entonces, el término indio en estas tierras se han naturalizado. Su uso se ha hecho común, porque por lo general el término indio, nosotros que somos indios, como lo entendemos, es que tiene una carga peyorativa, ¿no? Pero sin embargo, aquí
pero también en Bolivia, se lo ha utilizado para referirse al habitante autóctono de este continente. Y aquí he sacado fotos de algunos libros, ¿no?, que se escribieron en la primera mitad del siglo XX y después de la Revolución de 1952, en los que se referían al indio, utilizaban el término indio de una forma natural, podríamos decir, ¿no? Aquí está el indio de la independencia, el indio, los escritores bolivianos, ensayos sobre el indio, legislación boliviana del indio, figura y carácter del indio. Era normal. La siguiente, por favor. Igualmente en la prensa hablaban libremente del indio. Aquí, humanización del indio, el problema indio, era normal. La siguiente, por favor. Y bueno, pues era un nombre oficial, no solamente en la colonia, sino también en la república. En la colonia no es que la corona española haya dicho a estas personas de este continente las voy a bautizar con el nombre de indios. Por lo menos yo no he visto documentos que oficialicen así expresamente el nombre indio. Pero ¿qué va a hacer la corona española? Va a utilizar el término indio en todos sus documentos oficiales y va a crear categorías de diferente orden. Por ejemplo, en el ámbito jurídico va a crear la categoría indio miserable, ¿no? En esos momentos, en la colonia, a principios de la colonia, no tenía la connotación, ¿no?, de miserable como el extremo pobre que tiene ahora, ¿no? Pero esta categoría va a perpetuar en la República y va a cambiar de nombre, se va a volver, el indio va a entrar en la categoría de pobre de solemnidad, porque es una categoría que tiene que ver con la desventaja que tenía el indio frente a la justicia colonial impuesta por los españoles. No formaba parte de su cultura la justicia española, no podía entender cómo funcionaba, no hablaba el idioma para defenderse, pero además implicaba muchos costos, mucho gasto. Entonces al indio se le pone en una categoría, el Estado dice que lo va a defender. Y esa idea pero va a permanecer en la República. Hay categorías tributarias, indio originario, indio forastero y anacona. De ahí proviene el término originario que he mencionado hace rato, ¿no? Indígena, originario, campesino, dice el Estado Plurinacional de Bolivia. Y el término originario viene de ahí. O sea, el término originario que algunos hermanos han reivindicado porque querían evitar el término indio, es también colonial. También el término indio se va a imponer en el ámbito racial, aunque el término raza en la colonia a principios no existía o no era usual. Se va a hablar de sangres puras, ¿no?, para referirse al español, porque ustedes saben, los españoles tenían una obsesión con demostrar que eran de sangre pura. En la península eso significaba que no tenían sangre mora, que no tenían, que sus ancestros no habían practicado la religión judía o la religión de los moros, que eran cristianos de larga data. Pero eso trasladado a la América, ¿no?, implica que el español tiene ancestros españoles y es sangre pura, el español. Pero también al indio lo ponen en esa categoría, sangre pura. Y también al africano, pero al africano en colonia lo llamaban esclavo, porque lo habían traído, ¿no?, para que trabaje en condición de esclavitud en estas tierras. Y así se habla de República de Españoles, se habla de República de Indios. En La Paz, ¿cómo se traducía esta situación? La Paz es atravesada por el río Chuquiapo, que ahora está embovedado, pero el lado de San Pedro, de San Sebastián, correspondía a la República de Indios. El lado de la Riosinho o Caja de Agua, la Plaza de Armas, que hoy es la Plaza Murillo, correspondía a la República de Españoles. Como dice Frantz Fanon, ¿no?, en la colonia los colonizados y los colonizadores no conviven.
¿no? Construyen sociedades segmentadas, cada uno vive en su lado. Entonces, vemos aquí territorialmente también cómo se aplica, ¿no? El colonialismo. Lo siguiente, por favor. Bueno, aquí les decía que la categoría jurídica de indio miserable va a permanecer, va a trascender y hasta la república, ¿no? Y el indio va a ser dentro ya cuando ya se habla de clases sociales, cuando ya se han dado las teorías marxistas contra el capitalismo, al indio se lo introduce dentro del sistema de clases sociales y al indio se lo va a categorizar como indio de categoría clase baja, clase pobre, ¿no? Y en cambio al blanco se lo va a categorizar como clase alta y rico, ¿no? Y al mestizo como clase media. Esa va a ser la herencia de jerarquización racial, jerarquización social, jerarquización económica que va a nacer en la colonia y se va a perpetuar en la república, ¿no? O sea, el indio era considerado como pobre, como clase pobre, y por eso es que ahora nos asombra tanto, ¿no? Por eso es que hacemos tanta laraca, por eso es que ponemos de relieve que ahora existan indios aymaras camilis, ¿no? Es la nueva, nos preguntamos, ¿no? Es la nueva élite boliviana. Y es objeto, ¿no? Este grupo de camilis o aymaras ricos es objeto de estudio en estos momentos, ¿no? Sobre todo de parte de los sociólogos. ¿Por qué nos llama tanto la atención? Porque el indio, sea aymara, sea quechua, sea de cualquier lugar, siempre ha estado categorizado como pobre. La siguiente diapositiva. Bueno. Hasta 1952 se utilizaba naturalmente el término indio, ¿no? Pero con la revolución de 1952 y luego la reforma agraria de 1953 se va a haber un intento por parte del gobierno del MNR de cambiar el nombre. Se va, no porque van a tomar conciencia de que el nombre indio es un nombre colonial, no, sino porque indio implica, ¿no?, que es propietario de tierras, que es propietario de este territorio. O sea, tiene muchas implicancias de orden jurídico, de orden histórico. Y el gobierno del MNR, los gobiernos del MNR van a intentar de cambiar por el nombre campesino. Y si bien no lo van a decir oficialmente, ¿no?, en una norma, pero van a comenzar a utilizar en los documentos oficiales el término campesino, y de hecho van a crear un Ministerio de Asuntos Campesinos, no un Ministerio de Asuntos Indígenas o Indios, sino un Ministerio de Asuntos Campesinos. Entonces, y se van a crear los sindicatos campesinos, pero ¿a qué obedecía el cambio de nombre por el de campesino? La revolución de 1952 se da en pleno periodo durante el surgimiento del indigenismo. Como les había señalado más antes, el indigenismo es una corriente ideológica que nace entre los criollos, es decir, entre los que habían creado los estados latinoamericanos, anglo-latinoamericanos, y como dice Henry Fabre, quien ha trabajado mucho el tema del indigenismo, el indigenismo nace por la mala conciencia de los blancos, dice. Porque, dice, ellos están conscientes de que el indio no ha sido integrado a los estados que ellos han creado. El indio está viviendo al margen de estas sociedades. Entonces, ¿qué dice el indigenismo? Hay que integrar al indio, ¿no? Marichal Talvar, una socióloga de los años 80, va a hablar de una integración multidimensional, es decir, al indio que está viviendo al margen hay que integrarlo en varias áreas, políticamente, socialmente, económicamente, etc., ¿no? Económicamente, ¿cómo hay que integrarlo al campesino? Hay que convertirlo en propietario privado, por eso hay que hacer la reforma agraria.
que se convierta en propietario privado y que se pierda de una vez la propiedad comunitaria, ¿no? Hay que convertirlo, porque al convertirse en propietario privado se convierte en campesino. Pero además, estos indios llevan una vida muy frugal. Antropólogos que habían llegado antes de los 50 a este territorio, al altiplano, decían, estos indios llevan una vida muy frugal, se contentan con poco, se contentan con su chuño y no quieren más, no producen. Entonces a estos indios hay que insertarlos a la economía del mercado, hay que convertirlos en campesinos, tienen que producir para vender a las ciudades y tienen ellos también que convertirse en consumidores, también ellos tienen que comprar. Y por eso es que se da ese fenómeno después de 1952 o después de la reforma agraria. Ya los campesinos de las áreas aledañas de La Paz llegan a La Paz para vender sus productos, leche, huevos, queso, ¿no? Y con el dinero que ellos adquieren de esa venta, compran arroz, fideo, azúcar, ¿no? Se han convertido en vendedores, en consumidores, se han insertado en la economía de mercado. Entonces ya son campesinos. Y en los años 60, en la Revolución India, Fausto Reynaga dice, la cita, ¿no?, que he citado, por eso dice, indio es nuestro nombre desde hace 400 años. ¿Por qué este gobierno está queriendo cambiar el nombre de indio y convertirnos en una mera clase social? Porque eso es el campesino, una mera clase social. Pero en este país ni siquiera hay burguesía. ¿Qué es el campesino? Dice, es el indio con pezuña hedionda enzapatada. ¿Por qué dice enzapatada? Porque el indio tiene dinero y ya antes usaba hojotas y comienza a comprarse zapatos. Eso es el campesino, dice. Pero el indio, ¿qué es? El indio es un nombre histórico de 4 siglos. El indio es una raza, dice, ¿no? El indio es una cultura milenaria y protesta. Y dice, el indio tiene que tener, hay 2 Bolivias aquí, la Bolivia criolla y la Bolivia india. Y este indio tiene que tener su propia ideología para dirigir este territorio. Y tiene que organizarse políticamente, porque hasta ahora el indio ha sido convertido en pongo político. Pongo del partido del MNR, pongo del Partido Comunista, pongo del Partido Demócrata Cristiano. Ahí se ve a los indios haciendo fila para esos partidos y son ellos los que ponen el pecho. Basta ya, el indio tiene que organizarse políticamente, crear sus propias organizaciones políticas. Cuando él estaba escribiendo, cuando él había escrito la Revolución India, la siguiente, por favor, estaba también surgiendo el catarismo, una corriente ideológica propia de los indios de esta región. Estaba surgiendo el catarismo que reivindica a un héroe propio, un héroe aymara, Túpac Katari, ¿no? Entonces, en ese momento se van a crear muchas organizaciones que van a tomar el término o el nombre de Túpac Katari. Y otras tampoco, pero van a hablar, van a producir materiales poniendo de valor a Túpac Katari. Una de esas organizaciones es el MINCA, de promoción campesina, dicen, ¿no? Centro de Promoción Campesina. Y el MINCA va a hacer uso tanto del término indio como del término campesino, como también de los nombres propios, aymara, quechua, tupi-guaraní. Va a hacer uso de esos términos, ¿no? Y en 1900, por favor, aquí está el texto. En 1975, por ejemplo, va a presentar una ponencia en un congreso de antropología y va a decir: liberación y reivindicación del indio en Bolivia. Nosotros sabemos que es un nombre que nos han impuesto, pero ahora nos están queriendo cambiar el nombre. Ahora nos dicen
compañero campesino, hermano campesino, así nos dicen, pero nosotros somos indios. Dice, somos un pueblo milenario. Bueno, adoptan también el lenguaje de Fausto Reynaga. La siguiente, por favor. ¿No? Entonces, en el movimiento catarista, ¿no?, van a usar sin problemas los términos que indicaba, ¿no? Porque también ya es una realidad, ¿no?, que el indio ha sido campesinizado. Por eso es que en el manifiesto de Tiwanaku de 1973 van a exigir la creación de mercados campesinos, van a exigir que los productos del campo tengan mejor precio. Dicen, nosotros estamos subvencionando a las ciudades, vendemos barato nuestros productos y lo que compramos de ellos es caro, ¿no? O sea, ya se han convertido en campesinos y es una realidad. Ellos, el Minca lo confronta, pero a su vez utiliza el término indio y dice, el indio es obrero, el indio es minero, el indio es campesino, el indio es universitario, el indio es profesor. O sea, tiene bien claro en la mente de que el término indio es un término global, ¿no? Y no es un término como lo utilizan las ideologías o las corrientes ideológicas marxistas que dicen el proletariado minero, el proletariado fabril. No, el Minca dice los fabriles, los mineros, los campesinos, todos son indios, ¿no? Entonces, en 1978, luego de 7 años de dictadura, Bolivia estaba viviendo una dictadura de 7 años de un dictador militar, Hugo Banzer Suárez. La sociedad boliviana, pero también Estados Unidos, lo obligan a convocar a elecciones. Y Banzer tiene que convocar a elecciones. Y entonces es cuando ese movimiento catarista, que también era indianista, porque reivindican el término indio, decide presentarse, organizarse políticamente. Entonces, entre esos cataristas que se van a reunir tanto en las oficinas del Minca y en otros lugares, va a haber una discusión, ¿no? Van a tener que definirse para poner el nombre a la organización política. Y van a haber dos corrientes. Bueno, primeramente todos van a estar de acuerdo con el nombre de Tupac Katari. En segundo lugar, todos van a estar de acuerdo en que no se llame partido, sino movimiento. Pero no se van a poner de acuerdo en otro término que también es importante para el nombre de la sigla. Y ahí se van a ver dos corrientes, la corriente campesinista y la corriente indianista. La corriente campesinista posteriormente, ¿no?, se va a corporalizar o va a tomar cuerpo en lo que hoy llamamos catarismo. Bien, gracias. En lo que hoy llamamos catarismo, ¿no? Cataristas. Entonces, no se van a poner de acuerdo y cada uno va a crear sus organizaciones políticas para participar en esas elecciones. Y van a crear los campesinistas el Movimiento Revolucionario Tupac Katari, que va a hacer alianza con la Unidad Democrática Popular de tendencia izquierda. Van a hacer, el término campesino les permite hacer alianza con ese grupo de izquierda, porque además le ponen Movimiento Revolucionario Tupac Katari. Revolucionario, un término utilizado por la izquierda en esa época, ¿no? Y van a hacer alianza, es decir, que van a mantener la condición de pongo político que había criticado Fausto Reynaga. En cambio, la corriente indianista va a crear el Movimiento Indio Tupac Katari. No va a hacer alianza con ninguna de las corrientes, ni de izquierda ni de derecha, y va a rechazar ni izquierda ni derecha. Todos son lo mismo, ¿no? Y van a poner como candidatos a candidatos propios indios. Aquí están los primeros candidatos del Movimiento Indio Tupac Katari: Luciano Tapia, Isidoro Copa. Y como ya se había naturalizado también el término campesino, aquí dicen dirigentes campesinos, ¿no? La siguiente, por favor. Ya voy a terminar. Sin embargo, eso es a nivel local. El indianismo tuvo también
pacto internacional. No, los indianistas de los años 70 no era gente pasiva, había tomado contacto con todos los pueblos del continente y sus organizaciones. Así, en 1977 había llegado a las Naciones Unidas y se había reunido con indios de Norteamérica. Y con ellos, con el apoyo de los indios del continente, logra que las Naciones Unidas cree un Día Internacional del Indio. ¿Y en qué fecha va a caer el Día Internacional del Indio? Un 15 de noviembre. ¿Saben ustedes qué implica el 15 de noviembre? Se conmemora la inmolación de Tupac Katari. Vean ustedes la trascendencia del MICA a nivel de movimiento indio continental. ¿Y por qué los indios de Norteamérica van a apoyar? Porque ellos también se habían organizado políticamente en el American Indian Movement, en el AIM, y tenían pues gente muy sobresaliente, entre ellos Russell Means. Y Russell Means dice: yo estoy de acuerdo con el término indio. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos también querían cambiar el nombre, porque el nombre indio finalmente es un nombre histórico. ¿Y qué dice Russell Means? Estados Unidos está queriendo cambiarlo el nombre como le da la gana. Aquí quieren cambiarnos el nombre como les da la gana y nos quieren imponer el término nativo americanos. Pero nativo americanos, ¿cuál es el significado del término nativo? Significa el nacido en un determinado lugar. Entonces aquí no solamente los indios son nativos, sino también el colonizador que ha nacido en estas tierras. Por lo tanto rechazamos el término de nativo y seguimos siendo indioamericanos. Entonces, de esa manera es que el término indio, la siguiente por favor, el término indio, ¿no? Siendo una categoría colonial, se universaliza, ¿no? Porque en todo el mundo a los pueblos de estas tierras se los llama indios. Ahora, hay hermanos que rechazan el término indio, dicen no, porque está cargado, tiene mucha carga negativa, y dicen, no, yo no soy indio, soy aymara, soy toya, pero, o soy indígena, soy originario, pero, no, imposible, creo yo, borrar el nombre indio, porque es como querer recoger el agua derramada. ¿Podemos recoger el agua derramada? No creo. Y va a ser difícil borrar, ¿no? Pero además, como dice el indianismo, el término indio se ha convertido en un término de unidad continental de los pueblos de este continente, de la Via Yala. Y también se ha convertido en un término de unidad, ¿no? En la siguiente, por favor. Entonces, en 1978, luego de que había salido a la luz el movimiento indio Tupac Katari, ya la prensa va a reflejar, ¿no? Esa unidad de los indios. Aquí dicen hermano indio, ¿no? Se están festejando, se están reconociendo como hermanos, pese a pertenecer a grupos culturales diferentes, pues se hermanan. Entonces el término indio, si bien tiene una connotación negativa, viene de la colonia, es un término que finalmente termina hermanando a todos los pueblos de este continente, ya que si quisiéramos, ¿no?, nombrarnos de otra manera o nombrar a cada uno de los pueblos, la lista sería interminable. Y termino diciendo, bueno, muchas gracias hermanos. Y generalmente son descalificaciones que se hace al indianismo. Sin embargo, ya nosotros los historiadores vemos el contexto, qué es lo que ha hecho. En el momento en que surgió el indianismo, había políticas de esterilización de los pueblos indígenas, de los pueblos indios de Bolivia. Y el movimiento indio de esta tierra se va a pronunciar contra la esterilización. Por ejemplo, ¿por qué querían esterilizar? Para que esta población deje de ser mayoritaria. Y la intención en esos momentos, había planes para traer gente que estaba escapando de Sudáfrica, y no eran negros, no eran africanos, eran gente que había colonizado el África y que estaba queriendo trasladarse a Bolivia y que veían muy bien a Bolivia. ¿Por qué? Porque decían,
aquí también se practica el racismo. Nosotros allá en Sudáfrica el racismo es oficial, se llama apartheid, pero aquí en Bolivia no es oficial, ellos han sido más vivos. Aquí también se practica el racismo contra el indio, así que aquí nos vamos a adaptar bien. Ese era el contexto en el que surgió el movimiento indio Tupac Katari, ¿no? Entonces, ahora la situación tal vez no es la misma, aunque también seguimos sufriendo, ¿no? Inmigración de otros continentes, seguimos sufriendo eso porque estas tierras han sido siempre como tierras que deben ser colonizadas, por eso siempre han utilizado el término para referirse a estas tierras de vírgenes, despobladas. Nunca han tomado en cuenta al poblador de esta región. Entonces, yo verdaderamente he hecho una descripción y podría seguir contándoles mucho más, pero ahora, ¿cuál es la trascendencia de ahora? Yo creo que no podemos seguir en lo mismo, la situación ha cambiado, hasta incluso dicen que hemos tenido un gobierno indio, no sé, no creo que sea así, solamente la cabeza es india, el resto no lo es porque están manejándose de otra manera, creo, así veo yo. Entonces, ¿qué ha pasado? Tenían que haber hecho, dicen, la descolonización. Yo esperaba mucho de ese proceso de descolonización, pero nada, no ha habido nada de eso. ¿Por qué? Porque para entender qué es lo que se debe descolonizar hay que conocer la historia. Y si no conocemos esa historia, pues no vamos a saber qué descolonizar. Entonces, ahora en el indianismo hay varias corrientes. No solamente es esa corriente política, sino también ahora se dice que hay una corriente religiosa, ¿no? Que ya da más importancia a nuestra cultura, ¿no? A la cultura local, porque el indianismo tiene una vocación continental, pero aquí en Bolivia, bueno, lo que se quiere es recuperar, ¿no? Nuestras tradiciones, nuestras instituciones ancestrales, que perviven a pesar del colonialismo impuesto por la colonia y la república. Yo no soy política, pese a que mi padre fue un activista, ¿no? Del indianismo político, yo no lo soy, así que yo no puedo decir cómo, ¿no? Cómo vamos a funcionar, pero vemos, ¿no? Cómo nacieron esos movimientos que están compuestos por indios, cómo están actuando. El hermano ha dicho, el catarismo está haciendo alianza con uno con otro. Sin embargo, los indianistas también eran cataristas, Tupac cataristas decían, todos han reivindicado el término al héroe Tupac Katari. Entonces, pero sin embargo ahora hacemos esa división, sin embargo a un comienzo fuimos uno solo. Solamente puedo decir eso y desde mi formación de historiadora y no de política. Muchas gracias. Muchas gracias.